Ok, jóvenes, la presentación de hoy, como la habíamos anunciado, tiene que ver o vamos a llegar a las contradicciones del capitalismo, o algunas de las contradicciones del capitalismo. Hasta ahora hemos estado explicando cómo funciona el capitalismo y en cierta medida todo marcha, ¿verdad? El capitalismo es un sistema, es un mecanismo que tiene su forma de funcionar y todas las piezas encajan más o menos coherentemente unas con otras. Lo que vamos a ver hoy es las contradicciones de ese mecanismo, ¿verdad? Porque tiene sus contradicciones y tiene sus problemas. Pero antes de llegar a las contradicciones, o para llegar a las contradicciones, todavía tenemos que recorrer un camino que también es un camino bien interesante, así que espero no aburrirlos. Y como siempre, voy a empezar con un repaso de cosas que hemos dicho anteriormente. Eh, la presentación que tienen en el PowerPoint es un poco más larga y detallada de lo que yo quisiera utilizar hoy, porque me parece que sería demasiado agotador meterse en demasiado detalle. Así que van a ver que en algunos momentos salto por encima de alguna de alguna de las imágenes, porque no quiero entrar en esos temas, pero siempre estamos dispuestos a preguntas o más adelante otra, digamos, charla en otro momento, ¿verdad? Que podamos abundar sobre algunos de estos temas. Bueno, eh, habíamos hablado, ¿verdad? Desde hace ya varias sesiones del concepto de la plusvalía en Marx, ¿verdad? Que lo que plantea es una explicación de cómo, a pesar de que en el capitalismo normalmente las mercancías se venden a su valor y el intercambio que se da en el mercado es un intercambio de equivalentes, eh, aún así, parte del trabajo y del valor creado por la clase trabajadora pasa a manos de la clase capitalista, ¿verdad? Y ahí hemos visto que el secreto de esa plusvalía está en el hecho de que el trabajador o trabajadora vende una mercancía que es su capacidad de trabajo, eh, que es equivalente a los productos que tiene que comprar, tiene que consumir el trabajador o trabajadora en un momento dado para poder reproducirse como trabajador y trabajadora. En el ejemplo que habíamos dado eran el equivalente de $4, que para simplificar las cosas decimos que es el equivalente de 4 horas de trabajo. El trabajador vende su mercancía a su valor, $4, 4 horas de trabajo, y con eso compra las mercancías de consumo que necesita, que también se venden a su valor. El trabajador o trabajadora trabaja una jornada normal, vamos a decir que son 8 horas, produce 8 horas de valor durante durante esas 8 horas, producto que se va a vender por $8, eh, 4 de los cuales son la salario que recibe el trabajador, esa parte de su trabajo lo recibe, pero las otras 4 horas quedan en manos del capitalista y se convierten en ganancia del capitalista. Claro está, todo esto queda encubierto de muchas maneras. Una de ellas el hecho de que al trabajador no se le dice, ni siquiera se entiende, no es que se le esconde, es que el mismo capitalista no lo entiende, ¿verdad? La forma que funciona la sociedad capitalista es que el trabajador se presenta como que está vendiendo su trabajo, no su fuerza de trabajo. Se le está pagando por su trabajo, se le está pagando por las 8 horas. Así que el trabajador recibe el pago de su trabajo y la ganancia vendrá de otro sitio. Hay diferentes teorías de dónde viene, pero no es del trabajo que viene. Y Marx, ¿verdad?, desmonta esa apariencia y demuestra que en este sentido la sociedad capitalista no se diferencia de las otras sociedades de clase, donde es mucho más evidente que la riqueza, por ejemplo, del amo de un esclavo viene del trabajo del esclavo, o la riqueza de un terrateniente viene del trabajo y del producto que hace el campesino que trabaja la tierra. Pues el capitalismo no es distinto. Lo único que en el capitalismo, eh, por vía de que esto se da a través de un intercambio en que el trabajador le vende algo al capitalista y el capitalista se lo compra y que parece ser su trabajo, esa relación de explotación queda encubierta. Bueno, eh, aquí entonces vamos a introducir, yo no sé si nos mencioné ya la vez pasada, pero vamos a introducir dentro de esta relación unas categorías nuevas que son bien importantes. Cuando el capitalista invierte en la producción para producir lo que sea,
Su capital se va a dividir en dos partes, o se divide en dos partes. Una parte que Marx llama el capital constante, que es lo que invierte en todo tipo de medios de producción, en energía, materia prima, maquinaria, herramientas, etcétera. Marx lo llama constante porque sabemos que esos productos que el capitalista compra tienen un valor, producto del trabajo que se realizó anteriormente, pero no crean valor, ¿verdad? Tienen un valor que se les dio el trabajo que se realizó, y ese valor de esos medios de producción, si todo marcha bien, va a pasar al producto nuevo, pero de ahí no surge nuevo valor. La otra parte del capital del empresario la invierte en comprar fuerza de trabajo, ¿verdad? Trabajadores para que utilicen esas máquinas que ha comprado. Y esa es la parte de la inversión que Marx llama capital variable. Lo llama variable porque ahí sí va a haber una variación en el valor, ¿verdad? Porque al comprar fuerza de trabajo, tiene una mercancía, tiene algo que va a producir al trabajar nuevo valor, ¿verdad? Y va a producir más valor del que le costó al capitalista, ¿verdad? Y de ahí es que viene la plusvalía, como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Como dice ahí, el valor del capital constante pasa al producto, pero el capital constante no crea valor. Las máquinas no crean valor, las herramientas no crean valor. Todo el valor nuevo proviene, como sabemos, del empleo de la otra parte, del empleo de la fuerza de trabajo. Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Que los hemos dicho muchas veces, lo voy a saltar, porque es una explicación que todos conocemos. Bien, esto quiere decir que cualquier producto fabricado en el capitalismo, en relaciones capitalistas, su valor se puede descomponer, se puede dividir en tres partes. Lo que corresponde al capital variable, que se empleó en su producción. Lo que corresponde al capital, perdón, al capital constante, que se empleó en su producción, las maquinarias, las herramientas, la energía y todo lo demás. Que el capitalista hará todo lo posible por que se incluya en el precio de venta del producto para recuperar esa inversión. Lo que el capitalista invirtió en salarios, que es valor nuevo que se va a crear durante la jornada de trabajo, que es el que el trabajador recibe como su salario. Y el nuevo valor que también se crea, pero que el trabajador no recibe y que se convierte en ganancia del capitalista, que es la plusvalía. Así que el valor de un producto generado en una sociedad capitalista se puede dividir en tres partes: la que corresponde al capital constante, la que corresponde al capital variable y la que corresponde a la plusvalía, C más B más P. Bien, y habíamos visto, bueno, hasta ahora nos habíamos enfocado, ¿verdad? Entre esos tres elementos, en la relación entre B y P, ¿verdad? Entre el valor de la fuerza de trabajo, lo que el trabajador recibe, trabajadora, y la plusvalía del capitalista. ¿Se acuerdan que hablamos de la tasa de plusvalía, de la tasa de explotación, ¿verdad? Que tiene que ver con la relación entre lo que el trabajador produce, entre lo que recibe y lo que recibe el capitalista. Ahora vamos a hablar por un rato de otra relación, que es la relación entre C y B, ¿verdad? Cómo se distribuye lo que el capitalista invierte en maquinaria y lo que invierte en fuerza de trabajo, ¿verdad? Cómo se distribuyen esas dos cosas. Y lo que podemos observar es que esto es lo que Marx va a llamar la composición del capital. Más adelante la va a llamar la composición orgánica del capital, ¿verdad? El capitalista puede invertir diferentes proporciones de su capital en maquinaria y en fuerza de trabajo. Y dependiendo de esa proporción entre esas dos cosas, es que Marx habla de diferentes composiciones de capital. Los capitales pueden tener diferentes composiciones. Y una de las cosas que uno puede observar bastante fácilmente o detectar bastante fácilmente es que en diferentes industrias de la economía capitalista existen composiciones orgánicas muy distintas. Si usted visita una planta farmacéutica, usted va a ver que hay unas grandísimas instalaciones de maquinaria y de equipo que evidentemente uno sospecha que son muy costosas y que implican una inversión muy grande. Y con esas grandes maquinarias que hay allí, están trabajando un número relativamente pequeño de trabajadores y trabajadoras.
vamos a decir que una empresa de esa naturaleza tiene una alta composición orgánica. El capital constante es muy grande comparado con lo que se invierte en capital variable. De igual manera, usted puede ir a otro tipo de empresas, como las que llaman por ahí maquiladoras, que son empresas de producción de productos relativamente sencillos, por ejemplo, ropa, camisas, como la que yo tengo puesta y ustedes, que se hacen con máquinas relativamente sencillas, eh, y que allí usted va a ver que la relación es distinta, que la inversión en fuerza de trabajo, la cantidad de trabajadores manejando estas máquinas, que evidentemente por lo que uno puede ver son menos costosas y menos grandes, es mucho mayor, ¿verdad? La proporción de lo que se invierte en fuerza de trabajo. Ahí decimos que esos son sectores que tienen una composición orgánica más baja, que la inversión, comparado con los otros, la inversión que se hace en fuerza de trabajo es mucho más grande en relación con lo que se invierte en capital constante. Así que la economía capitalista se va a caracterizar porque en diferentes sectores va a haber una diferente composición, una diferente distribución de lo que los capitalistas invierten en capital constante y capital variable. Seguimos. Marx llama, como les dije, composición orgánica a esa relación, la relación entre lo que se invierte en capital constante y lo que se invierte en capital variable. Mientras más grande es el constante, lo que se invierte en maquinaria, equipo y todo lo demás, con relación al variable, Marx habla de una composición orgánica más alta, ¿verdad? En la empresa farmacéutica que yo le cogí como ejemplo ahorita, hay una composición orgánica más alta que en la fábrica de ropa que les dije, donde hay una composición orgánica más baja. Estamos, ¿verdad? Claro, esto no me parece, ¿verdad?, que sea muy controversial, es bastante fácil de observar, pero va a tener unas consecuencias bien importantes para cómo funciona el capitalismo. La composición orgánica se expresa de dos maneras, dependiendo del economista marxista que usted esté leyendo, ¿verdad? Para los efectos nuestros, hay argumentos a favor de una y otra, para los efectos nuestros no vamos a entrar en esa polémica, nada más les digo que hay dos maneras de expresarlo. Una es, la más sencilla, es C sobre B, ¿verdad? Capital constante sobre capital variable. Mientras más alto el capital constante con respecto al variable, más alta la composición orgánica. En ese caso estamos comparando, evidentemente, lo que se invierte en constante con lo que se invierte en variable. La otra manera de hacerlo es C sobre C más B, porque en ese caso estamos comparando lo que se invierte en capital constante con el total del capital que se invierte. C más B, ¿verdad? La totalidad. Así que estas son dos maneras de expresar la composición orgánica para que lo tengamos claro. Bueno, así que entonces vamos a mirar un capital aquí hipotético tomando en cuenta todos estos elementos que hemos dicho. Vamos a suponer un capital que tiene 60 de capital constante invertido, 40 es el capital variable, 40 es la plusvalía. El valor de ese producto cuando se venda en el mercado, si todo marcha bien, va a ser 140, ¿verdad? 60 más 40 más 40, 140. La tasa de plusvalía o la tasa de explotación en el caso de ese capital es 40 de plusvalía sobre 40 de capital variable, es 40 sobre 40 es igual a 100%, es la tasa de explotación. La tasa de ganancia, ustedes recordarán, compara la plusvalía con todo el capital que se ha invertido, ¿verdad? En este caso es 40 sobre 100, que es 40%. Por lo general, la tasa de ganancia va a ser menor que la tasa de plusvalía en la medida que haya algún capital constante. Como único, la tasa de explotación va a ser igual a la tasa de plusvalía, que el capital constante sea cero, ¿verdad? Y sería un caso muy extraño. Y la composición orgánica, si estoy utilizando aquí la segunda de las fórmulas que vimos anteriormente, sería 60, que es el capital constante que se invirtió, sobre 100, que es el capital total que se invirtió, que sería 60%. Esa es la composición orgánica de ese capital, ¿verdad? Para que tengamos claro cuáles son esas relaciones.
Y como dijimos, en diferentes sectores económicos pueden haber composiciones distintas, ¿verdad? Puede haber un capital, por ejemplo, como el que acabamos de decir, que tenga, bueno, no, el que acabamos de decir ¿era cuánto? Era 60-40. Podemos tener el capital, un capital que tenga el que está en el medio ahí es el ejemplo que habíamos tomado, ¿verdad? Estoy diciendo aquí yo arbitrariamente que es la producción de televisores, su composición orgánica es 60%. Pero podemos tener un capital eh, que tenga una composición orgánica más baja, por ejemplo, de producción de ropa, en que en ese caso se invierten 40 vamos a suponer que son capitales del igual tamaño para hacer la comparación más sencilla de 100, pero en ese caso se invierten 40 en Cónica, es 40, más baja que en el ejemplo que dimos. Podemos tener empresas con posición orgánica, pero se invierte en capital. Bueno, estas son ilustraciones de lo que hemos dicho, ¿verdad? No estoy añadiendo ningún concepto nuevo. Ahora, aquí llegamos a una situación interesante. Déjenme dar un poquito para adelante. Para no complicar mucho esto aquí. Dame un segundo. Aquí la pregunta entonces es, y una pregunta interesante va a ser, ¿cómo afecta, si en algo afecta, la composición orgánica del capital, la tasa de ganancia? Y vamos a ver que sí la afecta. Eh, y vamos a coger los tres capitales que hemos, ¿verdad? Que hemos presentado aquí. En el caso de el primer capital, bueno, déjenme buscar, perdónenme, este es un punto que es uno de los puntos que yo quería no entrar en tanto detalle. Perdonen que si vamos aquí. Si miramos, ¿verdad? Los tres capitales que hemos dicho, podemos calcular la tasa de ganancia de cada uno de esos capitales, ¿verdad? En el primer capital tenemos 60 sobre 100, sería la tasa de ganancia. Y por lo tanto, la tasa de ganancia de ese capital sería 60%. En el caso del segundo capital, también un capital de 100, tenemos 40 de ganancia. Estamos suponiendo que la tasa de explotación es igual en ambos casos, 100%. Es 40 sobre 100 y la tasa de ganancia es 40%. En el caso del tercer capital, tenemos 20 de ganancia y tenemos sobre un capital de 100 que es 20%. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros sabemos que el capital, el primer capital, cuyo total es 100, emplea 60 de capital variable. Vamos a suponer que esos son 3 trabajadores, que le paga 20 a cada uno. Y esos 3 trabajadores, que se les paga 20 a cada uno, producen, en este caso, 60 de plusvalía, ¿verdad? Y ese capital, con su inversión de 100, tiene 60 de plusvalía, porque está empleando más trabajadores. Y los trabajadores son los que producen la plusvalía. Así que con su capital de 100, que él ha invertido, como ha invertido en 3 trabajadores, pues los trabajadores generan esa cantidad de plusvalía y él tiene ese 60% de ganancia. El segundo capitalista tiene un capital igual, de igual tamaño, 100, igual que el otro. Pero en su caso, él invierte una menor cantidad de ese capital suyo, en este caso es 40, en capital variable. Es decir, en trabajadores y trabajadoras. Vamos a suponer que son 2 trabajadores. Igual que el otro le paga 20 a esos 2 trabajadores. Pero 2 trabajadores producen menos valor, trabajando al mismo tiempo, menos valor que 3 trabajadores, ¿verdad? Así que en ese caso, los trabajadores producen 40 de plusvalía, ¿verdad? Perdóneme, ahí la segunda vez debería ser P. Está mal puesto eso, ¿verdad? Debería ser 60 B más P y 40 P. Ustedes lo ven. Bueno, así que entonces el segundo capitalista tiene un capital de 100 también, igual que el primero.
pero como él invierte menor parte de su capital en capital variable, en trabajadores y trabajadoras, y de ahí es que viene el valor nuevo, pues es lógico que su ganancia y la plusvalía que genera su capital es menor que el otro, porque la parte de su capital que se invierte en la parte variable, que es la que genera nuevo valor, es menor con respecto a su capital constante. Así que en su caso, esos dos trabajadores generan 40 de plusvalía y su tasa de ganancia es 40%. En el caso del capital con la más alta composición orgánica, él invierte, vamos a suponer, solamente 20 en capital variable de los 100 que invierte. Y vamos a suponer que esto es un trabajador. Este emplea un trabajador. Y por lo tanto, ese trabajador genera menos valor nuevo que dos trabajadores en el segundo caso o que tres trabajadores en el primer caso. Y por lo tanto, la cantidad de plusvalía que genera durante un día o días que sean es menor, ¿verdad?, que en el caso de los otros. En este caso es 20. Y la tasa de ganancia de este capitalista al vender su producto a su valor, ¿verdad? Pues estamos suponiendo que todos estos productos se venden a su valor, la tasa de ganancia de ese capitalista es menor, es 20%. Así que entonces, y todo esto es lógico, ¿verdad? Más allá del ejemplo numérico, es lógico, ¿verdad? Porque sabemos que la plusvalía viene de la parte variable del capital. Si la parte, según la parte variable del capital se haga menor con respecto a la parte constante, que es lo que está pasando según pasamos del capital 1 al 2 y al 3, pues entonces, si todo lo demás se mantiene igual, es lógico que la tasa de ganancia se reduzca, ¿verdad? Así que tenemos tres capitales de igual tamaño, 100 cada uno, que es lo que se invierte, pero con composiciones orgánicas distintas, composiciones orgánicas que van aumentando del 1 al 2 al 3. Y según va aumentando la composición orgánica, la tasa de ganancia de cada uno de esos capitales se reduce, ¿verdad? Así que ya vemos una primera relación que es bien importante. La composición orgánica, en la medida que la composición orgánica aumenta, si todo lo demás se queda igual, la tasa de ganancia se reduce. Eso ya acercándonos, ¿verdad? Saltándome varios pasos que ya daremos ahorita, ya plantea un problema interesante, porque si la tendencia del capitalismo fuese como es, a aumentar la composición orgánica, pues entonces hay un problema, porque en la medida que aumente la composición orgánica, la tasa de ganancia cae y el capital vive precisamente de la búsqueda de una tasa de ganancia cada vez más alta. Entonces parece haber una contradicción aquí y la hay, pero ya llegaremos ahorita. Pero por ahora, paso por paso, vamos viendo que según aumenta la composición orgánica, si todo lo demás se queda igual, se reduce la tasa de ganancia. Bueno, seguimos entonces. Vamos a coger el caso extremo de esa relación entre el aumento de la composición orgánica y la reducción de la tasa de ganancia. El caso extremo sería, que ya existen algunos sitios, ¿verdad? Y se menciona la robotización total. Un capital que no invierta nada en capital variable. Todo es maquinaria. Se eliminó la fuerza de trabajo, ¿verdad? Sidre estaba amenazando el otro día a los trabajadores de los muelles que si se ponían muy exigentes, lo que iba a pasar era que los patronos iban a robotizar completamente eh, el descargue de los barcos y se iban a quedar todos sin empleo, ¿verdad? Vamos a suponer que el sueño de Sidre se realiza y efectivamente hay unas máquinas ahí que pueden bajar todos los cargamentos de los barcos y no hace falta ningún ser humano que tenga que hacer nada. Lo único que habría que hacer es apretar el botón para que la máquina se prenda. Ese es el caso límite, ¿verdad? Todo el capital, vamos a seguir suponiendo que son 100 de capital constante, todo el capital se invierte en maquinaria. En ese caso, según la teoría de Marx, el capital variable sería cero. Ahí no se produciría ningún valor nuevo, porque las máquinas no producen valor. Todo el valor del producto nuevo sería el valor de las máquinas que se traspasa al nuevo producto. La composición orgánica es 100%, porque todo el capital es capital constante, y la tasa de ganancia sería cero, ¿verdad? Pues el capitalista tendría que vender el producto por lo que le costó, que son $100, recibiría los $100 de vuelta y se quedaría igual.
¿verdad? Según la concepción de Marx. Y esto plantea un problema interesante, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo es que pueden existir empresas que estén robotizadas o casi robotizadas y obtener una ganancia? A primera vista parecería ser una refutación de la teoría de Marx. Pero entonces, aquí entonces tenemos que introducir un elemento bien interesante y bien importante. Y es que habíamos visto que según varía la composición orgánica de tres capitales, según aumenta la composición orgánica, baja la tasa de ganancia. Esto traería algunas contradicciones. Por ejemplo, ningún capitalista invertiría en las empresas donde la tasa de ganancia es 20%, porque preferirían invertir en las empresas donde la tasa de ganancia es 60%. Y, y sabemos, ¿verdad? O reconocemos, ¿verdad? Que sin embargo hay una gran cantidad de capital invertido en las empresas de alta composición orgánica. Hay una gran cantidad de capital invertido en las empresas farmacéuticas o incluso en empresas robotizadas como esa que yo dije ahí, etcétera. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Y la explicación es bastante sencilla. Es el hecho de que esta situación que nosotros estamos describiendo, en que en los diferentes sectores capitalistas hay una tasa de ganancia tan dispar, ¿verdad? Que en un sector capitalista la tasa de ganancia es 60% y un sector capitalista la tasa de ganancia es 40% y en otro sector capitalista la tasa de ganancia es 20%. Eso es una situación que en una economía capitalista que esté funcionando normalmente no va a subsistir por mucho tiempo, por la misma razón que acabamos de decir. Los capitales que vayan a invertir van a invertir mucho más masivamente en el primer sector, donde hay una ganancia muy alta. Y así que van a salir de un sector y van a ir hacia otro sector. Y van a aumentar la producción y van a desarrollar la productividad en esos sectores en que están invirtiendo. Y ese movimiento de capitales de un sector a otro va a generar la tendencia a la nivelación de la tasa de ganancia, ¿verdad? Es decir, mientras la tasa de ganancia, para decirlo un poco simplistamente, pero sencillamente, mientras la tasa de ganancia, déjenme volver atrás un segundo, mientras la tasa de ganancia sea más alta en el primer sector, por ejemplo, van a seguir fluyendo capitales a ese sector, ¿verdad? Y van a salir del sector que tiene una tasa de ganancia más baja. Y ese movimiento va a continuar hasta que las tasas de ganancia en todos los sectores sean más o menos iguales. Va a haber una tendencia a la nivelación de la tasa de ganancia. Como todo en el capitalismo, no es una nivelación exacta y precisa que se establece, es una tendencia, ¿verdad?, a la nivelación de la tasa de ganancia. Los capitales van a estar constantemente fluyendo hacia el sector donde la tasa de ganancia está más alta. Si en este sector está más alta, pues los capitalistas van a fluir si el sector A está más alta, van a fluir hacia el sector A. En la medida que baje en ese sector, porque aumenta la producción en ese sector, se nivela con el resto. Si resultara que bajara demasiado con respecto al resto, pues entonces capitales van a salir de ahí y se van a ir a otra de los sectores donde la tasa de ganancia ahora es más alta, que va a bajar también y van a estar nivelándose, ¿verdad? Así que se da un proceso de nivelación de la tasa de ganancia. Para dar el ejemplo matemático sencillo, en el ejemplo de los tres capitales que hemos estado mencionando, ese movimiento, si fuera preciso y exacto, como no ocurre en la sociedad capitalista, la tasa de ganancia se nivelaría a 40%, ¿verdad? El capitalista primero vendería su producto a 140 y obtendría 40% de ganancia. El capitalista segundo también vendería su producto a 140. Todos han invertido $100. Tendría una tasa de ganancia de 40%. Y lo mismo con el otro. Repito, ¿verdad? Esto es una tendencia. Si por la razón que fuera, la tasa de ganancia de pronto en el sector primero, el de arriba, aumentara 60%, por la razón que sea, pues fluirían capitales de los otros sectores hacia ese.
hasta nivelar de nuevo la tasa de ganancia. Bueno, entonces, aquí es lo importante aquí es ver lo que ha sucedido aquí. Fíjense que lo que teníamos antes era 3 capitales con posición orgánica distinta que se vendían sus productos a sus valores, y al venderse los productos a sus valores, 160, 140, 120, cada capitalista obtenía una tasa de ganancia distinta, que sabemos que es la situación que no va a prevalecer en una economía que funciona normalmente. Los capitalistas van a fluir, los capitales van a fluir en la dirección de los sectores que tienen ganancia más alta. Y ese movimiento, que es constante, va a tender a nivelar la tasa de ganancia. Y ahora vimos que como producto de la nivelación, los productos se van a vender, esto es interesante, ahorita lo vamos a recalcar de nuevo, ¿verdad? Se van a vender a unos precios que ya no corresponden a los valores y que aseguran que la tasa de ganancia es igual en todos los sectores. ¿Estamos claros en ese punto? Déjenme ver aquí. Esto es lo mismo que teníamos antes, pero lo podemos verlo mejor. Ahora fíjense entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Primera cosa que, ¿verdad? Que nos afecta y que nos puede ser un poco chocante, que después de tanto insistir que el valor de los productos corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario y que los productos se venden a su valor, ahora resulta, pero es perfectamente coherente con la teoría de Marx, que en el capitalismo, por lo general, los productos no se venden a su valor, ¿verdad? Por ejemplo, el valor del primer producto es 40 más 60 más 60, ¿verdad? Y debiera venderse a 160. Ese es su valor. Sin embargo, como producto de la formación de la nivelación de la tasa de ganancia, ese producto se va a vender a 140. Se va a vender por debajo de su valor, ¿no? Se vende por debajo de su valor, producto de la nivelación de la tasa de ganancia. El capital de más alta composición orgánica, el de 80 constante, su valor era 120. Pero producto de la nivelación de la tasa de ganancia, ese producto se va a vender a 140, ¿verdad? 140, que es más alto que su valor. Y usted dirá, ¿esto es una refutación de la teoría de Marx, de que el valor viene del trabajo? No. Lo que esto quiere decir es que a través de la nivelación de la tasa de ganancia se transfiere valor de un sector a otro. Porque fíjense ustedes que lo que está pasando aquí es que parte del valor creado por los trabajadores en el primer sector, los trabajadores, por ejemplo, que producen ropa, parte del valor que se genera ahí se transfiere a los productos de más alta composición orgánica, ¿verdad? El capitalista primero vende su producto, el valor de su producto es 160, lo va a vender a 140, menos de su valor. La sociedad le da menos del valor de ese producto. Y ese valor va a acabar en manos de otro capitalista, que es el capitalista de la farmacéutica, que vende su producto a 140, que es más alto que su valor, el valor de su producto. Y la sociedad le está dando una cantidad de valor más grande. El valor sigue siendo producto del trabajo. Lo único es que se distribuye entre diferentes capitalistas y no se distribuye necesariamente de acuerdo al trabajo realizado por los trabajadores en un proceso productivo en particular. Como dice allá abajo, la ganancia que recibe un capitalista particular no tiene que ser idéntica a la plusvalía que producen sus trabajadores, y de hecho por lo general no lo es. Lo que estamos diciendo aquí es que parte del valor y la plusvalía que se produce aquí, en la fábrica de baja composición orgánica, una producción de ropa, por ejemplo, lo recibe otro capitalista acá, ¿verdad? Esto es producto de que el capitalista del primer tipo vende su producto por debajo de su valor y el capitalista de la industria farmacéutica lo vende por encima de su valor. No porque haya una pillería, sino porque la nivelación de la tasa de ganancia transfiere valor de un sector a otro.
Después ustedes pueden trabajar con el ejemplo numérico, ¿verdad? Parte de valor de ese producto, la ropa que se produce en esa fábrica, aparece en el precio de otro producto, por ejemplo, de un automóvil. Marx llama, el término que Marx utiliza, ¿verdad? Marx plantea, por ejemplo, que los productos en la sociedad capitalista se venden por lo general, ¿verdad? Como dije, a la suma de el capital constante más el capital variable más la ganancia media. Lo ven ahí, ¿verdad? En la segunda lista que hay ahí. No se venden a su valor, que sería la suma del capital constante, el capital variable y la plusvalía. A ese precio que se forma como resultado de la nivelación de la tasa de ganancia es lo que Marx llama el precio de producción, ¿verdad? Los precios de producción. En la economía capitalista, a través de la nivelación de la tasa de ganancia, los valores de los productos se convierten en precios de producción, ¿verdad? Que no corresponden necesariamente a los valores y por lo general no corresponden. Solo corresponde en el caso del capital que tenga exactamente la misma composición orgánica que tiene el capital total tomado como conjunto. Bueno, así que entonces las mercancías individuales todavía sigue siendo, de acuerdo a la teoría de Marx, que todo el valor total es producto del trabajo, todo el valor sumado de todas las mercancías es producto del trabajo realizado, pero no es cierto que el valor de las mercancías individuales o el precio de las mercancías individuales corresponda necesariamente al valor de las mercancías individuales. Así que la cosa se complica. Y aquí podemos explicar el caso extremo que dijimos ahorita, ¿verdad? El caso de la robotización, porque habíamos visto que en el caso de la robotización teníamos un capital que invierte 100 en constante, todo lo que invierte en constante, no contrata a ningún trabajador, por lo tanto no se produce valor nuevo, por lo tanto si vendiera su producto a su valor, tendría que venderlo a 100 y no habría ganancia. Pero este capitalista, igual que todos los capitalistas, va a vender su producto a los costos que le tomó producirlo, más la ganancia media, ¿verdad? La ganancia nivelada, que estamos suponiendo que es 40%. Así que este capitalista, igual que todos los demás, va a vender, produce algo que le costó 100 producirlo, que en el caso suyo todo es constante, le costó 100 producirlo y lo va a vender a 140 y va a sacar 40% de ganancia. ¿Y de dónde vino esa ganancia del capitalista? Bueno, vino de los otros sectores. En ese caso, toda la plusvalía que recibe ese capitalista, toda la ganancia que recibe ese capitalista, viene, se transfiere de otros sectores de la producción a este capitalista. Es decir, el capitalista que solo tiene robots también vive del trabajo ajeno. Lo que pasa es que no es trabajo ajeno que realicen sus trabajadores, porque no tiene trabajadores, sino que viene del trabajo que realizan trabajadores en otros sectores de la economía y que por vía de la nivelación de la tasa de ganancia se transfieren de aquellos capitales que sí emplean trabajadores y producen valor nuevo, se le transfiere a manos del capitalista robotizado. Así que ¿verdad? El argumento que se trae a veces de que la teoría de Marx de que la ganancia viene del trabajo humano es falso, porque hay empresas que no emplean trabajadores, que son todos robots y generan ganancia, pues demuestra que la ganancia no viene del trabajo. No, Marx explica perfectamente bien, o la teoría de Marx podría explicar perfectamente bien, porque a través de la transferencia de valor de un sector a otro, que ya le había explicado hace mucho tiempo, antes de que existían los robots, pues efectivamente los capitalistas que están en ese sector también generan ganancias que viene del trabajo humano que se realiza en otros sectores. Esto es simplemente un caso extremo de algo que ya había explicado él, de cómo se transfiere valor de los sectores con menor composición orgánica a los sectores con mayor composición orgánica. No hay nada nuevo aquí realmente que no sea, que es un caso más extremo. Bueno, hay un debate larguísimo que yo no voy a entrar en él, sobre cómo funciona desde el punto de vista, vamos a decir, teórico, esta transformación de los valores en precios de producción. Eh, yo creo que está resuelto, yo creo que no plantea grandes problemas teóricos.
hay un teórico en particular. De hecho, aquí les puse algunos de los teóricos que han participado muy destacadamente en esos debates, como Aguachai, como Mandel, como Paul Suisi y otros más. Y hay otros hoy en día como Andrew Kleiman y otros más que han elaborado mucho este tema. Y no voy a entrar, este es uno de los temas, ¿verdad? Que es fascinante, bien interesante, pero no voy a entrar en él porque es bastante técnico. Quiero, ¿verdad? Limitarme a las cuestiones más generales. Si acaso después queremos hacer otro taller, lo hacemos. Pero nada más, ¿verdad? Les indico que este ha sido un tema de mucho debate y discusión en la teoría marxista. Bueno, aquí entonces les aclaro que todo esto que estamos diciendo representa otro nuevo velo que se tiende sobre cómo funciona el capitalismo y que hace difícil entender su funcionamiento, ¿verdad? Porque fíjense que ya teníamos un velo importante, que de hecho no lo pongo ahí, que es el hecho de que el valor de los productos no se presenta como resultado del trabajo humano. El valor parece ser algo que es inherente a los productos, ¿verdad? El oro vale mucho porque vale mucho. No es porque tome mucho trabajo producirlo, sino simplemente se desdibuja ese vínculo del valor con el trabajo humano. Posteriormente, cuando surge la producción capitalista, hemos visto que la apariencia es que el trabajador o trabajadora vende su trabajo, no su fuerza de trabajo. Y ahí queda velado también, escondido también, la relación de explotación y la producción de plusvalía. Y ahora, esa desvinculación entre la ganancia y el trabajo se acentúa más todavía, porque en la realidad, la ganancia del capitalista muchas veces no tiene que corresponder a el trabajo que realizan directamente sus trabajadores. Puede que esa ganancia, parte de ella se transfiera a otros sectores o que esa ganancia, parte de ella sea producto de la transferencia de otros sectores. Así que no hay una relación directa necesariamente entre el trabajo que realizan los trabajadores en una empresa y la ganancia que esa empresa va a recibir, ¿verdad? Y como dije, sabemos que, por ejemplo, hay empresas de altísima composición orgánica que emplean bien pocos trabajadores, como las farmacéuticas, y que tienen grandes ganancias. Así que eso parece indicar que las ganancias no tienen que ver con la explotación del trabajo, ¿verdad? Porque son poquitos trabajadores, hay unas grandes ganancias, pues entonces esos pocos trabajadores, ¿cómo es que generan tanta ganancia? La ganancia debe ir de otros sitios. Así que vamos viendo cómo esa relación fundamental de explotación bajo el capitalismo va escondiéndose cada vez más bajo niveles de apariencia cada vez más densos y hace falta, por lo tanto, la teoría marxista para poder ir quitando todos esos velos y descubriendo qué es lo que está pasando. Bueno, aquí hay un elemento que yo no voy a discutir de nuevo porque no quiero complicar mucho la cosa. Ustedes tienen que haber oído hablar del capital monopolista o de los monopolios, ¿verdad? Desde la teoría marxista, monopolio quiere decir cuando un capitalista o un capital puede, de alguna manera, evitar la nivelación de la tasa de ganancia, ¿verdad? Como hemos dicho, la tendencia del capitalismo es que si hay diferentes tasas de ganancia muy dispares entre diferentes sectores, uno tiene 60%, otro 40%, otro 20%, los capitales se van a mover de un sector a otro y van a tender a nivelar la tasa de ganancia. Ahora, imagínense ustedes que algún capital, por alguna razón, que opera en un sector que tiene 20% de ganancia, mientras los otros tienen 10%, que ese capital de alguna manera logre evitar que los otros capitales fluyan a ese sector y que lo obliguen a la nivelación de la tasa de ganancia y que tenga, por lo tanto, de manera más o menos permanente, una tasa de ganancia más alta que los otros capitalistas, que no entre en la nivelación. Pues ahí es que los marxistas hablan de un monopolio que logra escaparse de la nivelación de la tasa de ganancia y puede gozar de una tasa de ganancia más alta que los otros sectores. Como les dije, esto es una rama de la teoría marxista que es interesante, pero no vamos a abundar en ella hoy porque no acabamos nunca. Bueno, muy rápidamente,
esto que estamos explicando de la transferencia de ganancia de un sector a otro, también nos permite explicar, no voy a entrar en el aspecto técnico, pero en términos generales nos permite explicar cómo es que capitales que no invierten en la producción de valor también obtienen ganancias. Por ejemplo, el capital comercial no produce valor nuevo, ¿verdad? Simplemente opera compra productos y los vende, ¿verdad? Compra productos y los vende, no produce valor nuevo en ese proceso, pero obtienen una ganancia. Entonces, ¿cómo obtienen una ganancia? Bueno, porque los capitales comerciales también están participando en la competencia capitalista y en el proceso de la distribución de capital entre los capitales. Ellos también van a recibir una ganancia como producto de la venta de los productos. Compran productos y venden productos, tienen una ganancia. ¿De dónde viene esa ganancia? Viene de el valor producido en el sector productivo que se transfiere al capital comercial también a través de la formación y la nivelación de la tasa de ganancia de todos los capitales. Así que entonces, esto también ayuda a explicar, ¿verdad? Por qué, cómo el capital comercial también va a obtener ganancias a pesar de que no está involucrado en la producción. De nuevo, no entro en mucho detalle porque no acabamos nunca. Todo esto también permite explicar cómo, ya lo habíamos mencionado en parte, cómo el capital bancario y capital financiero también obtiene ganancias. No está involucrado en la producción, ¿verdad? Aquí la razón es bastante más clara y sencilla. El banco le presta a un capitalista productivo dinero con el cual ese capitalista productivo produce ganancia y produce plusvalía, produce valor nuevo, y parte de esa ganancia que el capitalista genera va a tener que usarla para pagarle el préstamo al banco que le hizo el préstamo. Y evidentemente la ganancia, el interés que va a recibir el banco de parte del capitalista es parte de la ganancia creada por los trabajadores en el sector productivo, ¿verdad? Así que lo que los trabajadores crean, ¿verdad?, en la producción pasa a manos del capitalista que los explota, y parte de eso va a pasar a manos del financiero o del banco que le prestó dinero al capitalista para que esa explotación pudiera realizarse. En el caso, ¿verdad? Ustedes pueden complicarlo todo lo que quieran, ¿verdad? En el caso de que el banco le preste dinero a una empresa comercial, pues entonces tenemos que la empresa, los trabajadores del sector productivo generan ganancias, parte de la cual pasa al sector comercial, que no se genera allí, pero pasa al sector comercial, y parte de esa ganancia que se genera en el sector comercial pasa a manos del capitalista financiero que le prestó dinero al comercio para poder establecer esa operación. Seguimos. No voy a entrar en el capital ficticio porque no acabamos nunca. Si les interesa, lo cogemos más adelante. Aquí también podemos explicar, ¿verdad? El fenómeno, no voy a entrar en mucho detalle, de cómo otro sector también se beneficia de la explotación del trabajo, que son los dueños de la tierra, ¿verdad? Sabemos que pueden haber terratenientes que son dueños de un pedazo de tierra y que cobran por el uso de ese pedazo de tierra, cobran una renta, ¿verdad? Y la renta viene a ser una participación. Si el hombre le renta ese pedazo de tierra a una empresa capitalista que va a producir X cosas, en esa empresa capitalista se va a crear nuevo valor, se va a generar plusvalía, se va a generar ganancia, y parte de esa ganancia va a ser el pago de la renta del dueño de la tierra. Así que la renta es la participación del dueño de la tierra en la ganancia generada por el capitalista que viene del trabajo de los trabajadores. En ese caso, el trabajo de los trabajadores se convierte en ganancia del capitalista y luego se convierte en renta del terrateniente. En el caso de que el terrateniente no se lo alquile a un capitalista, sino se lo alquile a un individuo para que viva allí, pues ese individuo va a tener que pagarle, ¿verdad?, una cantidad de valor de renta que va a tener que obtener, o de que tiene una empresa capitalista y tiene valor, ¿verdad?, que le ha extraído a los trabajadores, que es trabajo humano, o de que es un trabajador que trabaja y parte de su salario lo usa para pagarle al terrateniente, que es valor que el trabajador ha creado, ¿verdad?
Así que la tierra no crea valor tampoco, ¿verdad? Quien crea valor siempre es la fuerza de trabajo. Y la renta de la tierra es la participación que el dueño de la tierra, el terrateniente, tiene en parte del trabajo que se haya realizado en algún lugar de la sociedad. Lo que le da la propiedad de la tierra no es valor, porque la tierra no produce valor. Lo que le da la propiedad de la tierra, el monopolio sobre ese pedazo de tierra, es poder participar, ¿verdad? Es su mecanismo para poder participar en la distribución del trabajo que se ha realizado en la sociedad, ¿verdad? Como dice allá abajo, la propiedad de la tierra le permite participar en la repartición del valor. Bueno, aquí se explica cómo se determina el precio de la tierra. No voy a entrar en eso. Bueno, lo puedo mencionar rápidamente, ¿verdad? Porque esta es una de las cosas que a veces se utiliza para tratar de refutar la teoría marxista, diciendo que Marx dice que el valor de las cosas es producto del trabajo humano. La tierra no es producto del trabajo humano, pero la tierra tiene precio. ¿Cómo es posible que, ¿verdad?, que la tierra tenga precio según la teoría de Marx? Bueno, esto no es ningún misterio según la teoría de Marx. El precio de la tierra es lo que Marx llamaba la renta capitalizada, ¿verdad? Si un pedazo de tierra por lo general genera $100 al año de renta, y la tasa de interés normal en esta sociedad, vamos a decir que es 10%, pues entonces poseer ese pedazo de tierra es el equivalente de tener $1,000 de capital. Usted tiene $1,000 de capital, la tasa de interés es 10%, usted saca 100 de interés durante el año. Si usted tiene este pedazo de tierra, usted le saca $100 al año de renta, es el equivalente a usted tener un capital de $100. Ese va a ser el precio de la tierra. Simplificadamente, ese va a ser el precio de ese pedazo de tierra, $1,000. Es la renta capitalizada. Y de nuevo, lo que quiere decir es que ese precio que uno paga por esa tierra le da a uno el derecho a extraer de la producción social generada por el trabajo humano de valor, producción de valor, $100 anuales. Así que la tierra, la teoría de Marx también explica sin mayores complicaciones, ¿verdad? Porque la tierra tiene precio, a pesar de que la tierra no es producto del trabajo humano. Bueno, la última cosa que quiero discutir entonces. Una de las contradicciones fundamentales que Marx va a plantear con respecto al capitalismo. Nosotros vimos ahorita que tomamos el ejemplo de 3 capitales, ¿verdad?, que podrían existir. Cada uno con una composición orgánica más alta, ¿verdad? 3 capitales que son iguales, de 100 cada uno, pero invierten en proporciones distintas su capital, cada uno aumentando la proporción que dirige a la porción que dirige al capital constante con respecto al capital variable. Y vimos que según aumenta la composición orgánica de estos capitales, se reduce la tasa de ganancia. Y vimos que en la economía capitalista, esta situación de diferentes tasas de ganancia tan dispares entre diferentes sectores no va a perdurar, porque va a haber una nivelación de la tasa de ganancia. Ahora bien, el problema está en que si nosotros miramos el funcionamiento de la economía capitalista, podemos tomar esos 3 capitales, no como 3 capitales que coexisten, ¿verdad?, a la misma vez en un momento dado, sino como 3 momentos en la evolución del capitalismo. Porque el capitalismo tiende a aumentar la composición orgánica. Los capitalistas tienden en la competencia de unos con otros a querer reducir los costos, como hemos dicho, ¿verdad?, para poder vender un poquito más barato que los otros, desplazarlos del mercado, aumentar la ganancia propia. Eso es lo que quieren hacer los capitalistas. Y en ese proceso, la tendencia del capitalismo es a reducir la cantidad que se invierte en capital variable con lo que se invierte en capital constante. Es la tendencia a la mecanización, la tendencia a reemplazar trabajadores con máquinas, ¿verdad? Esa es la tendencia del capitalismo. Y si eso es así, pues entonces el capitalismo tendería a moverse de lo que vemos arriba,
con un capital que tenía determinada composición orgánica y 60% de ganancia. Según aumenta la composición orgánica del capital en toda la economía capitalista, la tendencia va a ser a la caída de la tasa de ganancia. Es decir, Marx va a plantear que la tendencia del capitalismo es aumentar la composición orgánica, aumentar la inversión en máquinas y equipos en relación a lo invertido en salarios, y Marx predice que eso se va a traducir, según la teoría marxista, si todo lo demás se mantiene igual, eso va a implicar una caída de la tasa de ganancia, lo cual evidentemente implica un problema para el capitalismo. Ahí se ha objetado, ¿verdad?, que si aumentar la composición orgánica e invertir más en máquinas con respecto a trabajadores va a reducir la tasa de ganancia, pues ningún capitalista haría eso, porque los capitalistas quieren aumentar la tasa de ganancia. El problema es que ese efecto que estamos diciendo es un efecto global, no es un efecto individual. El capitalista individual que está produciendo automóviles a cierto precio, quiere reducir ese precio, quiere reducir esos costos para desplazar a su competencia. Eso es lo que le interesa. Y para hacer eso está dispuesto a aumentar la maquinaria invertida con respecto al trabajo invertido si eso le reduce los costos. Globalmente, eso va a tener, según Marx, en su momento dado, el efecto de reducir la tasa de ganancia. Pero eso el capitalista no lo ve. El capitalista está interesado en su ganancia individual. Así que los capitalistas, todos ellos, en la búsqueda constante de la mayor ganancia propia individual particular, van a tender a mecanizar la producción, pero el efecto global de eso, de un momento en adelante, va a ser reducir la tasa de ganancia de todos los capitalistas, de la economía capitalista. Una contradicción muy, muy grave. Así que entonces, ya estoy acabando, Marx está planteando una contradicción muy seria dentro del capitalismo, aunque no se va a manifestar de manera mecánica. Hay algunas contratendencias a esa caída de la tasa de ganancia. Por ejemplo, precisamente porque aumenta la productividad y precisamente porque se reduce el valor de los productos, el precio del capital constante también se va a reducir. Así que eso ayuda a amortiguar un poquito la tendencia a aumentar la composición orgánica y por lo tanto la caída de la tasa de ganancia. Porque se desarrolla la producción mecanizada más avanzada, baja el valor de los productos, baja también el valor de los productos que consumen los trabajadores y concebiblemente podría bajar el tiempo de trabajo que toma reducir la fuerza de trabajo, aumentar la plusvalía relativa, y eso también ayuda a amortiguar la caída de la tasa de ganancia. Plantea Marx, ¿verdad? Así que no es como que la tasa de ganancia cae sin que haya ninguna contratendencia, pero Marx sí plantea que a la larga esas contratendencias no son suficientes para evitar la caída de la tasa de ganancia. Ahora bien, ¿cuánto tiempo me queda? Ninguno, ¿verdad? Y ya al final. No, puede estar 15 minutos más si quieres. Pues estamos bien, muy bien. Ahora bien, piensen ustedes si efectivamente el capital se traduce en una caída de la tasa de ganancia, ¿qué efecto va a tener eso en la economía capitalista? Bueno, los capitalistas, ustedes saben, invierten en la medida que piensan que la inversión les va a generar una ganancia. Y si es una ganancia creciente, mejor todavía. En la medida que la tasa de ganancia empiece a reducirse, estoy simplificando bastante, pero empieza a reducirse, los capitalistas van a ser más tímidos en la inversión. No van a invertir o van a invertir mucho menos. Eso quiere decir que la economía capitalista va a entrar en un periodo de crisis, en un periodo de estancamiento. Va a aumentar el desempleo, va a bajar la demanda de productos, van a bajar más los precios, algunos capitales van a dejar de generar ganancias, van a desaparecer esos capitales, van a cerrar, va a aumentar el desempleo. La economía va a ir en un periodo de creciente crisis. Pero sabemos también que esa crisis
ahí tengo el ejemplo, ¿verdad? Una reducción en la inversión, un aumento del desempleo, una reducción de la demanda de medios de producción y de consumo, pues los capitalistas no están invirtiendo, no están comprando máquinas, los trabajadores están desempleados, no están comprando menos, una caída de los precios, dificultades crecientes para algunos capitales para sobrevivir. Algunos capitales que son los menos productivos no pueden sobrevivir y cierran, desaparecen. Al desaparecer aumenta aún más el desempleo, cae más la demanda, es decir, la economía entra en un periodo de crisis muy grave. Pero esa misma crisis que se está generando puede crear las condiciones para una recuperación, ¿verdad? Eh, como resultado de la misma crisis, los salarios se van a estancar o se van a reducir. Se va a reducir el precio de los equipos y los materiales que no encuentran compradores. En algún momento, la oferta reducida de todos estos productos cae incluso por debajo de la demanda que hay, de que exista. Los capitales que han sobrevivido la crisis empiezan a vender un poco más de lo que vendían anteriormente, empieza a aumentar la tasa de ganancia en alguna medida, empiezan a aumentar la inversión y la economía capitalista empieza a recuperarse, a salir de ese hoyo. Así que cuando hablamos de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, lo que habría que esperar no es que la economía capitalista entre en una crisis y sigue deslizándose por ahí para abajo a una crisis cada vez más profunda de manera ininterrumpida. Sino lo que podemos esperar es que cuando haya una expansión capitalista, en un momento dado, se manifiestan las contradicciones que hemos explicado, baja la tasa de ganancia, se entra en una crisis, la crisis durante un periodo de tiempo, se despejan un montón de capitales, se eliminan los capitales menos productivos, se bajan los salarios, se bajan los precios de los productos, y entonces la economía capitalista entra en un nuevo periodo de expansión, pero que no va a ser eterno, porque la misma contradicción que trajo a la crisis anterior se va a manifestar de nuevo. Así que la economía capitalista va a entrar en una nueva crisis y va a pasar de nuevo por una crisis, por un periodo de estancamiento y de nuevo una recuperación. Así que lo que se traduce de la teoría de Marx, la tasa decreciente, la tasa de ganancia, es que, el capital va a tener un movimiento cíclico, ¿verdad? Déjeme ir más para adelante un momentito, ¿verdad? ¿Verdad? Un ciclo, ¿verdad? Que va a tener un auge capitalista, una expansión capitalista, una crisis, resultado de las contradicciones del capitalismo, una contracción económica, que es el desempleo, etcétera, etcétera, un momento de recuperación, un nuevo auge, una nueva crisis, una nueva contracción, ¿verdad? Ese movimiento eh, va a ser permanente en la economía capitalista. Las crisis del capitalismo, por lo tanto, no son productos, como piensan los apologistas del sistema, de que hay algo en el sistema que no esté funcionando, ¿verdad? Que el capitalismo normal funciona bien y entonces si hay una crisis es producto de que hay un problema. No, para Marx las crisis del capitalismo son parte del mismo mecanismo del capitalismo. No puede haber capitalismo sin este movimiento, porque este movimiento corresponde a las contradicciones inherentes al sistema. Aquí, bueno, les adelanto algo y vuelvo atrás, ¿verdad? Pero cuando uno mira el funcionamiento esto es lo que la teoría de Marx nos llevaría a predecir, ¿verdad? Que la historia del capitalismo va a estar marcada ni por el crecimiento ininterrumpido, ni por el declive ininterrumpido, sino por este movimiento cíclico que acabo de describir. Cuando uno mira la historia del capitalismo, uno ve que corresponde perfectamente a la teoría de Marx, ¿verdad? Desde la primera crisis que hubo en 1825 hasta la última que fue en el 2008, yo creo que han sido 26 o 27 las que han ocurrido entre esas dos fechas, pues el capitalismo ha exhibido exactamente el comportamiento, ¿verdad? Que Marx, que se derivaría, que sería la expectativa a partir de la teoría de Marx. Aquí
es interesante ver, ¿verdad? Los críticos de Marx que insisten, por ejemplo, que la teoría de Marx está obsoleta. No estoy inventándome esto. Esto es un artículo, por ejemplo, que yo leí de este economista francés, se llama Alan Mick, que escribió cuando la crisis del 2008. Y él planteaba que la teoría de Marx está obsoleta. Pues Marx no, ¿verdad? Marx está aferrado a esta teoría del valor que viene del trabajo humano, y Marx no ha entendido que el valor ya no viene del trabajo humano, que viene de las máquinas, que viene de la tecnología, que viene de la ciencia, que viene del conocimiento, ¿verdad? Ustedes han oído todas estas teorías. El problema con estas teorías es que si fuese así, si la ganancia del capital ya no viniera del trabajo humano, viniera de las máquinas, por ejemplo, o de la tecnología, bueno, pues entonces no cabría esperar crisis del capitalismo. La relación entre la maquinaria y el capitalismo sería totalmente armónica. Cada vez hay más máquinas, cada vez se maquiniza más la producción, como la ganancia viene de las máquinas, pues cada vez habrá más ganancia y no hay problema. El capitalismo sigue maquinizándose y el capitalismo sigue expandiéndose, porque la ganancia viene de las máquinas. Así que, ¿cuál es el problema? No, esa teoría no nos llevaría a esperar que el sistema entre en crisis constantes, ¿verdad? O crisis recurrente, vamos a decir, que no es lo que observamos, ¿verdad? En la evolución del capitalismo. Marx, a diferencia de lo que piensa este señor Mink y otro montón de gente, no niega que el capitalismo vaya hacia la maquinización. No es que Marx no tome en cuenta la maquinaria, todo lo contrario, ¿verdad? Marx es el primero que dice, claro que sí, el capitalismo tiende a maquinizar, el capitalismo tiende a aumentar el peso de la tecnología en la producción, el capitalismo tiende a reducir el rol del trabajo en la producción. Marx lo plantea, lo dice todo eso, él lo plantea mucho antes que toda esta gente. Lo que Marx plantea es que el problema es que para el capitalismo eso es una contradicción. Eso es lo que plantea Marx. Porque Marx sí dice, la plusvalía viene del trabajo humano. Y si el capital tiende a reducir el rol del trabajo en la producción, eso quiere decir que el capital tiene una relación problemática con la tecnología. Porque a la misma vez que necesita más tecnología, la tecnología va a matar la fuente de la cual viene su ganancia. Y por lo tanto, a la misma vez que maquiniza, esa maquinización se va a traducir en contradicción del sistema, entre ellas las crisis recurrentes que hemos estado mencionando. Así que Marx para nada, todo lo contrario, subestima la importancia de la tecnología o la tendencia del capitalismo a reducir el rol del trabajo en la producción. Lo único que indica es que como dado que la ganancia viene del trabajo, reducir el rol del trabajo en la producción va a implicar una contradicción para el capitalismo. Y como dije, la historia real del capitalismo se acerca mucho más a lo que uno cabría esperar a partir de la teoría de Marx, que lo que cabría esperar a partir de los defensores del sistema. Los defensores del sistema dicen la ganancia viene de la tecnología, viene de la maquinaria, viene de la ciencia, y por lo tanto, que haya más ciencia, más tecnología y más maquinaria no debe plantear ningún problema, pero lo plantea. Y según la teoría de Marx, lo plantea y lo debe plantear. Y va a traducirse en crisis. Y efectivamente se ha traducido en crisis. Y no una, dos ni tres, sino 27 crisis en un sistema a lo largo de ¿cuánto? A lo largo de 200 años, ¿verdad? Cuando usted tiene un sistema y hay algo que ocurre 25, 26 veces en ese sistema, pues usted se da cuenta de que es algo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema, no es un hecho aleatorio que viene ¿verdad? De afuera. Bueno, como dice por ahí, desde 1825 el capitalismo ha sufrido 24 crisis. Esto fue cuando yo preparé esto hace unos años, ha sufrido, yo creo que dos más o algo así. Es decir, un movimiento cíclico que más o menos se ha repetido entre cada 7 y 10 años. La más reciente, ¿verdad? La 2008-2010. Hubo una en el 2000, hubo en el 90-91, hubo en el 80-81, hubo una en el 74-75. Usted puede ir por ahí para atrás hasta 1825. Ahí están las fases que expliqué ahorita. Aquí hay la cara de muchos teóricos marxistas que han discutido estos temas.
Está Marx, está Kautsky, está Lenin, está Hilferding, este que está aquí no sé quién es. Está Rosa Luxemburgo, Buharin, Paul Suisi, Mandel, David Harvey, Robert Brenner, Anwar Chaito y otros más. Bueno, pues lo voy a dejar ahí, jóvenes. Podemos conversar sobre este tema. Sé que he saltado algunas cositas, ¿verdad? Porque no quiero sobrecargarlo con aspectos técnicos. Esto, lo más importante yo creo que es entender las relaciones cualitativas inicialmente y después uno puede entrar ¿verdad? En aspectos más, ejemplos más complicados de diverso tipo. Comentarios, planteamientos. Hay un debate, si me permiten hacer un planteamiento. Una de las cosas que no he discutido, ¿verdad? Es que es la discusión que ha habido entre muchos teóricos marxistas entre si las crisis que sufre el capitalismo periódicamente son crisis de sobreproducción de mercancías o son crisis de sobreacumulación de capital, que más o menos es lo que se quiere decir con crisis de la tasa decreciente de la tasa de ganancia. Yo creo que eso es una dicotomía, bueno, economistas marxistas como Mandel y otros, piensan que esto es una dicotomía falsa, ¿verdad? Las crisis del capitalismo son todas a la misma vez crisis de sobreproducción de mercancías y crisis de caída de la tasa de ganancia, ¿verdad? Cuando uno dice sobreproducción de mercancías, ¿verdad? Es que se producen más mercancías de las que se pueden vender, pero en realidad las mercancías siempre se pueden vender, ¿verdad? Usted tiene un automóvil Toyota que tiene en el dealer y nadie lo quiere comprar, pero realmente usted lo puede vender, siempre lo puede vender a 100 pesos y lo vende. El problema es que no lo puede vender a la ganancia que usted esperaba obtener, ¿verdad? Así que cuando uno habla de sobreproducción, está hablando de sobreproducción porque los productos no se pueden vender a la ganancia esperada. Es decir, uno cae de nuevo, ¿verdad? En el tema de la tasa de ganancia. Venderlo al precio que el mercado está dispuesto a pagar implica venderlo a una ganancia menor de lo que era normal hasta ese momento. Y uno puede no venderlo o venderlo a una ganancia menor. Así que la sobreproducción es la manera en que se va a imponer esa caída de la tasa de ganancia y el hecho de que los capitales que se invirtieron en la producción de ese automóvil no van a generar la ganancia que era esperada por esos capitalistas, va a ser menor y eso implica que hay un problema. Pero de nuevo, ¿verdad? Este tema es complicado, tiene muchos elementos, pero el aspecto fundamental, la contradicción fundamental es esa entre la tendencia del capitalismo a reemplazar el trabajo humano con capital constante, a pesar de que la fuente de ganancia del capital es el capital variable, no es el capital constante. La tendencia del capitalismo es a la robotización, pero el capitalismo no puede llegar a la robotización porque se autoaniquilaría, porque si tú robotizas un sector, ese sector puede obtener ganancia porque los otros se genera valor y se transfiere a ese sector. Pues si tú robotizas todos los sectores, pues efectivamente lo único que puedes hacer es producir las máquinas que produzcan las cosas y que se distribuyan a la gente, pero no se las puedes vender por una ganancia. Capitalismo sería inoperante, ¿verdad? Una sociedad totalmente maquinizada podría ser una sociedad socialista, que los trabajadores sean dueños de las máquinas hagan todo el trabajo, pues sería posible. Pues los trabajadores ponen las máquinas a trabajar y consumen los productos que las máquinas producen. Pero una economía que dependa de la ganancia, que depende del trabajo humano, no puede funcionar de esa manera. No es que esté abogando por la robotización completa, porque yo creo que eso también sería, no creo que es lo que el planeta ni la humanidad necesita tampoco. Bueno, me callo. Pregunto.